el día de hoy para terminar nuestra jornada de la semana, ¿verdad? El día de hoy quiero presentarles al licenciado Pedro, quien es mi auxiliar, quien me apoya en todo lo que se refiere a la parte pedagógica. Entonces, los voy a presentar con él. Cualquier situación que ustedes necesiten, se comunican con él. Él va a estar colocando un link en los mensajes para que puedan adherirse a ustedes y vamos a armar el primer grupo de WhatsApp. Hoy vamos a empezar con una actividad en la cual ustedes tienen que quieren terminar la actividad que vamos a proponer el día de hoy. Entonces, por favor, Pedro, si fueras tan amable. Buenas tardes a todos, licenciada, buenas tardes. Es un gusto estar con usted nuevamente en este curso. Jóvenes, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Juan Pedro Cáceres. Yo voy a estar asistiendo a la licenciada Ingrid acá en el curso de Sociología, en esta sección. Cualquier situación en el área pedagógica, por favor, se pueden comunicar conmigo. Yo les voy a estar trasladando un enlace por vía WhatsApp. Por vía Meet, perdón, el enlace del grupo de WhatsApp para que cualquier situación o cualquier duda o eventualidad que se suscite en lo largo del desarrollo del curso, entonces a través de esa vía lo podemos resolver. Yo quedo anuente a cada uno de ustedes en lo que respecte a mi persona y en lo que yo les pueda servir con respecto al desarrollo del curso. Voy a quedar a su disposición, a disposición de la licenciada. Entonces, le dejo en el uso de la palabra a la licenciada. Muchísimo gusto a cada uno de ustedes y en unos momentos les voy a estar trasladando por el chat de acá de la plataforma el enlace del WhatsApp respectivo. Gracias, Pedro. Quiero informarles, ¿verdad? Pedro es estudiante de la carrera de Derecho, está en el 8º semestre. Él es quiropráctico, por ende ya tiene una carrera profesional y aparte es estudiante también de la carrera de Ciencias Políticas. Entonces es una persona que le gusta mucho el estudio y él en lo que ustedes necesiten está para apoyarlos. Lo que ustedes quieran, es una persona bastante accesible para que puedan apoyarse con él. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con nuestra clase que corresponde en este momento. ¿Todavía faltan jóvenes ustedes? ¿No se recuerdan si van a seguir adhiriéndose más a la clase? ¿Cómo les ha ido en la semana? Cuéntenme. Gracias a Dios, todo bien, licenciada. En cuanto a los demás jóvenes, no sabemos, licenciada, porque como le decía anteriormente, en el semestre pasado sí éramos como 102 compañeros, pero como son todos los semestres igual, no sé realmente cuántos se hayan asignado. Ok. Yo estoy viendo que hay 68 estudiantes en Classroom asignados. 68. 68 Ok. asignados ahí. Pues, ¿sabes cuál es el problema? Que a veces se asignan, y eso es lo que vamos a verificar también, que se asignan correos que no son los presenciales. ¿Se recuerdan que yo les había dicho a ustedes que teníamos que tener en cuenta lo que era la asistencia? Les voy a enseñar cómo me llega a mí la asistencia diaria. Solo les voy a... ¿Verdad? Oh, sí. Ok, aquí vamos a ver a María Fernanda. María Fernanda Duarte, buenas tardes. Hola, María Fernanda. Buenas, licenciada. ¿Por qué no te conectaste con el correo institucional?
Fíjense que yo tengo programado este correo. Mis clases siempre he usado este. Pero no lo registraste porque la mayoría se conecta automáticamente y a ti te tuve que dar acceso. Fíjese que sí, o sea, sí lo he registrado desde el primer año. Y es más, me llegan correos de algunos licenciados. Ah, ok. Verifica eso, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. Porque a veces cuando yo estoy de una vez estoy aplicando, estoy dando de las diapositivas, me sale directamente que tengo que darte acceso y no puedo hacerlo, salir y entrar. Entonces a veces se molestan, ¿verdad? Pero por eso es que crean ellos la plataforma para que no haya ningún problema. Vamos a ver, aquí creo que es este. No, no es este. Compañera María Fernanda. Sí, Compañera María Fernanda. sí, tienes que irte a la página de la facultad y ahí donde está el curso de e-curso se llama, que es la de estudiantes. Ahí en tus datos personales, ahí podrías ver qué correo está asignado ahí. Entonces, ese es el que deberías estar usando. Si no, hay que actualizarlo. Ah, ok, muy amable, gracias. Por favor. Ok, lo voy a buscar y se los voy a colocar la próxima semana, porque si no voy a tener que revisar todos mis correos. Pero ya salió, ¿se recuerdan que el primer día yo tuve problemas por el tráfico? Entonces me conecté tarde. Ahí sale la entrada mía y que entré y salí y luego vuelve a conectarse y hasta la hora que me desconecté. Entonces les quería enseñar eso, ¿verdad? De que a la hora de utilizar ustedes su correo institucional, ustedes están haciendo acto de presencia del ingreso y la salida, pero así en el caso de las personas que solicitan ingresar por medio de los docentes, no se registra su asistencia. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? La semana pasada estábamos hablando acerca de lo que eran los problemas sociales, ¿verdad? Como sabemos perfectamente que sociología es el estudio de todas las actividades humanas en el ámbito social, cultural, económico y político. Para esta semana tenemos una nueva frase filosófica y esta es de Max Weber. Necesito 3 personas que por favor la lean y luego nos compartan, si fueran tan amables. Pedro, ¿me indicas quiénes son los que levantan la mano? Porque si no puedo verificar. Compañera Giovanna, por favor, muy amable. Buenas tardes, licenciada y licenciado. Gracias. Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que aceptan a todo poder. Acechan. Sí, acechan. Ok. Díganme pues. ¿Qué piensas sobre eso? Joana, ¿qué piensas? Sí, estoy analizando, licenciada. Ok, por favor, otra persona en lo que analiza. Pedro, porfis. Compañero Gustavo. Adelante, Gustavo. ¿Me escuchan? Sí, claro. Listo. Yo creo que la frase hace referencia a lo delicado que es cruzar de la línea del bien a cruzar a la línea del mal. Dentro de la política es muy fácil corromperse y también es muy difícil continuar una línea
la línea buena del honor. Creo que por ahí va, es lo que yo entiendo de la frase. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciada, yo siento que también hace referencia a esto de, por ejemplo, que un gran cargo requiere un gran poder, en sentido de que, si se da cuenta, hay muchos políticos que tienen que aguantar las malas críticas o que los vivan exponiendo como en redes sociales y todo eso. Entonces, como que sí tiene el compañero eso que había dicho, que es como una gran responsabilidad. Ok, muchas gracias. Joana. ¿Tú eres Joana? Sí, yo era Joana. Ok. ¿Alguien más, por favor? José, por favor. Yo justo es lo que menciona Escalante, pensaba mencionar también, que depende mucho también del punto de vista, porque las personas pueden ver una cosa desde su lugar, que no es la realidad. Muchas veces algunas personas dicen, es que yo jamás he visto que este político haga algo, pero no en su comunidad, quizás en otras comunidades sí lo ha hecho. Entonces, para algunas personas es un héroe, para otras personas es un villano. Ok, muchas gracias. ¿Se recuerdan que cada persona tiene un pensamiento individual, ¿verdad? Entonces no podemos decir yo pienso lo mismo que el compañero, sino que tenemos que dar nuestro punto de vista similar o si usted quiere tomar parte del el mensaje, hágalo, pero no diga yo pienso igual que él, sino que haga mi punto de vista es tal y tal, por favor. ¿Alguien más? ¿Quedó alguien ahí? Adelante, Víctor, por favor. Yo pienso que lo dice como que de una manera más como de ponerlo en práctica, ¿no? A lo que me refiero es de que si quien está en la política, quien decide participar en política, al final siempre va a tener que dialogar con todos los sectores del poder. Digamos de que no puede llegar alguien a presidente y venir y de una vez intentar eliminar, así como dicen el CACIF, por ejemplo, ¿verdad? Y eliminarlo tal cual, porque hay un montón de empresas y todo, y tienen que, digamos, en todo caso, tal vez, como que reconducirlos al orden, ¿verdad? Así como con todos los sectores de poder, pero tiene que dialogar, no puede llegar solo a destruir todo, porque si no, destruye el país o lo que sea que esté gobernando. Exactamente. Mira qué buen punto el que tú tocaste, ¿verdad? Que esto es muy, muy importante porque cuando nos ofrecen, mira, esta parte de tu analogía me encantó, porque cuando nos ofrecen cambiar de una manera abismal, es que no va a ocurrir. No pueden hacerlo porque si no, destruyen el país, tal cual tú dijiste. Todo tiene que ser paulatinamente. Y lamentablemente, como no tenemos continuidad en lo que empezamos a hacer, es que no se logran tomar las situaciones para llegar a un fin o culminar la meta en la que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Porque a veces los proyectos son muy buenos, pero cuando llega otro gobierno se corta, entonces ya no tiene continuidad y eso que empezó a ser algo muy bueno, que tenía futuro prometedor, yo siento un gasto oneroso, ¿verdad? Una forma de continuar. Pedro, ¿quieres agregar algo a esta frase? Sí, claro, licenciada. Nosotros como futuros abogados tenemos que saber que no estamos aislados en el mundo político. Nuestro campo en el mundo jurídico está estrechamente ligado en esta situación de la política y como dice esta frase, quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder. En este sentido, Max Weber nos está haciendo ver la política como algo bastante delicado, como una situación que no podemos dejar aislada, porque la política está acechando a todos los poderes, en este caso en Guatemala, con la situación y con la coyuntura actual que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta que la justicia en este sentido se está politizando. Entonces, no podemos aislar política del ámbito jurídico. Ok, muy bien, gracias. Gracias por esta parte. ¿Ustedes creen, como futuros estudiantes
perdón, como futuros profesionales, estudiantes del derecho, que si desaparece la política, se acaban todos los males. Yo creo que es imposible que la política desaparezca. No creo que pueda ser posible. O sea, yo por lo menos no me puedo imaginar un mundo sin política, porque el ser humano tiende a organizarse socialmente, porque es un ser social. Entonces es como que imposible que desaparezca. Tiene que haber un orden. Yo Gracias, siento, Giovanna. licenciada, que definitivamente no desaparecería, pero también hago énfasis en que gracias a la política también hay ciertas cosas que han ido evolucionando, como ciertos sucesos, ciertos fenómenos sociales también. Entonces, creo que había leído la vez pasada en un artículo que la política son como antecedentes también. Entonces, todo tipo de problema que haya hoy en día, sí se refiere al pasado, pero también las evoluciones que han habido es gracias al pasado. Entonces la política no puede desaparecer y tampoco si se eliminara los problemas se irían. Exactamente, tienes toditita la razón. No, ambos tienen la razón. No podemos vivir en un mundo donde no exista la política, ¿verdad? Porque es parte de nuestra cultura, es parte de una tradición, es parte de un pueblo, es nuestra raíz, es la historia. Entonces, definitivamente, hay mucha gente que lamentablemente da esa expresión, ¿verdad? Cuando los políticos se acaben, se va a arreglar todo y se va a terminar la corrupción. Lo que tiene que existir es una transformación en el pensamiento para poder hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por eso. El día de hoy necesito que ustedes vean esta diapositiva con estas dos gráficas o dibujos, ¿verdad? En una nos habla acerca de la sociología general y en la otra nos habla sobre la sociología jurídica. ¿Cómo creen ustedes que cada una de ellas va a ser ubicada donde corresponde? Quiero que la vean muy bien y que la vean detenidamente, y esto es lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Solo que aquí tenemos 2009 porque no le podemos colocar 2023, pero es exactamente la misma relación que uno necesita verificar en este estudio. Los que ya van teniendo o que quieran compartir su opinión, por favor, levantan la mano y Pedro les da la palabra. Adelante, Sharon. Gracias. Pues lo que yo puedo observar en esa imagen es de que antes los padres como que le exigían a los niños el estudio y ahora hoy en día los padres son los que exigen a los maestros que los niños aprendan. Yo eso lo puedo relacionar en esa imagen. Ok. Shailin, adelante. También lo que puedo ver yo en esta imagen es que es la evolución que ha tenido la sociedad respecto a la educación de los niños, porque antes educaban a nuestros papás que la maestra siempre tenía la razón, pero actualmente estamos hablando de la educación asertiva, que es al niño no se le regaña, no se le dice no, entonces es como que muchos papás toman esta parte de la educación asertiva como para volver niños hasta cierto punto malcriados y que la culpa siempre la va a tener la maestra. Ok, entonces es una mala aplicación de la educación asertiva. Sí, exacto. Yo considero que es como una mala aplicación porque solo escuchan la palabra educación asertiva y no la aplican como debería de ser. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Una última persona? Adelante, Jacqueline. Licenciada, yo también creo que es porque en ese entonces no habían tantas leyes que defienden a los niños como los defienden ahora.
porque con la evolución de los tiempos y todo eso, hay cada vez más leyes que protegen más derechos y a más personas y más cosas. Ok, muchas gracias. Fíjense que en estas gráficas, estos dibujitos, lo que nos den es la misma situación que está ocurriendo, ¿verdad? Solo que en distintos años, distintas temporadas, podría ser que en el primer caso serían los abuelos, terminarían siendo como los papás de estas personas que están gritándole a la maestra, ¿verdad? Hace muchos años la figura de una maestra, como lo compartieron, sí es que la maestra tenía la razón, pero era en torno a lo que es educación. O sea, estamos hablando de educación pedagógica, ¿verdad? No estamos hablando de educación moral, la que se refiere que, a todos aquellos valores que deben de ser puestos de manifiesto en la escuela, pero aprendidos en la casa. Esa es la diferencia que existe y siempre ha existido en que los padres se equivocan. Máxime en estos tiempos donde los padres tienen que salir a trabajar y dejan a los hijos solos a cargo de los propios hermanos o a cargo de ellos mismos. Entonces, si no hay una persona adulta, madura, responsable, que ocupe el tiempo como debe de ser, vamos a tener estos problemas. Y estos problemas que nos está enfocando aquí es que el padres de familia regañaban al niño por las notas que sacaba, ¿verdad? Pero en estos tiempos los papás van a regañar a los maestros porque les puso mala nota y entregan los trabajos los papás, no los hijos. Máxime ahorita que fue la pandemia, que solamente se entregaban guías, se entregaban trabajos, que no había una prueba objetiva para realizar la evaluación. Esos problemas se daban incluso en la universidad. Si nos damos cuenta, nosotros estamos ahorita como que acostumbrados a lo que es la virtualidad y nuestros exámenes son a través de formularios. Cuando ustedes lleguen a la parte presencial y tengan que resolver exámenes escritos en la universidad, híjole, van a ver los problemas que se van a dar, porque ustedes solamente se conectan a la computadora y algunos ponen atención y otros se van a hacer los quehaceres de su casa o del trabajo, ¿verdad? Qué sé yo, cualquier situación que pasa. Y a la hora de examinarse, una media leidita, colocan todo su material de apoyo y empiezan a examinarse. El problema está cuando esto vaya a cambiar y exista la parte de la evolución que tiene que ser en el aprendizaje con una nota cuantitativa que tienen que tener ustedes a través de un formulario. Ya no de un formulario virtual, sino de un formulario presencial. Entonces, ese sí va a ser un gran problema y un caos. Esto lo único que nos está diciendo es que los problemas sociales que existen en las familias no son problemas que son nuevos, sino que han venido evolucionando y algunos van evolucionando mal. No todos evolucionan de una misma. Hace muchos años, cuando empezó lo de los derechos humanos, se abusaba de los derechos humanos porque uno no podía ni hablarle a los hijos porque rápido iban con la amenaza, te voy a denunciar, y ahí iban a hacer la denuncia falsa, ¿verdad? Pero al fin y al cabo había una denuncia. Entonces, esos problemas han venido desde hace muchos años y lo que se quiere con los derechos humanos es que no abusen de las personas, sino que simplemente deban de tratarlos de la forma que corresponde y llamarles la atención cuando se deba. Eso es lo que pasa con los problemas sociales. En el caso de los problemas, ¿por qué sociología general? Porque vamos a ver el problema en torno a la sociedad, al problema que existe entre el alumno y la maestra, ¿verdad? Que es, si el niño no aprende, nuestra sociedad se va a estancar y no van a haber personas científicos que avancen y que ayuden a la economía del país. No van a haber profesionales que destaquen para que puedan elevar el nivel de vida.
En la sociología jurídica son aquellas denuncias y demandas que los maestros reciben constantemente por la mala aplicación de la llamada de atención de los niños, ¿verdad? Que después se tiene que, obviamente, evacuar todo con pruebas, pero al fin y al cabo sí existe lo que es una demanda o una denuncia para poder movilizar los tribunales o las instituciones encargadas del ente educativo, ¿verdad? Otros conceptos de sociología jurídica es uno que nos dice Timas Sheff en el año de 1974, para quien la sociología jurídica es una creación del siglo XX. Nos da algunas luces sobre las razones de la dificultad de una definición satisfactoria, al señalar como problemático que la sociología jurídica sea un intento de aplicar los conceptos y los métodos a una ciencia y la sociología a objetos tradicionalmente estudiados por otras ciencias. La jurisprudencia, mientras tanto, la sociología y la jurisprudencia están divididas en distintas escuelas que utilizan diferentes métodos. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder nosotros hacer un estudio social, tenemos que hacer uso de cada uno de los métodos que podemos utilizar. ¿Y cuáles son esos métodos que hablamos la semana pasada? Perdón, la clase pasada. ¿Qué métodos mencionamos? Analítico. Muy bien. El método empírico. Y el método empírico o analítico, ¿verdad? Exactamente. Renato Treves distingue en su obra 3 concepciones diferentes de la sociología del derecho, las cuales corresponden a etapas distintas de evolución teórica personal. Y ellas son la disciplina que promueve y desarrolla investigaciones empíricas para fines de carácter práctico, conectadas especialmente con la producción y aplicación al derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos ser profesionales para poder desarrollar una investigación. Simplemente con la observación y el planteamiento del problema, nosotros ya podemos hacer una investigación sobre diferentes temas que estén afectando a nuestra comunidad. El siguiente es la disciplina que tiene como objeto de estudio las relaciones entre el derecho y la sociedad y se divide en 2 partes, una teórica y otra empírica. En esta disciplina lo que vamos a utilizar nosotros son aquellas relaciones de derecho, son todas aquellas consecuencias que si bien no son bien aplicados las decisiones que se están tomando o haciendo, pueden tener una consecuencia jurídica. En el caso que vimos del asesinato, ¿verdad? Que la persona, del suicidio, que la persona tomaba la decisión de quitarse la vida, pero esa persona no se la había quitado solamente así. Habían personas que le habían proporcionado, por ejemplo, cómo hacerlo, el momento idóneo, entonces, o simplemente la omisión, ¿verdad? Que sabía perfectamente que su amigo o amiga, el novio o la novia, se iban a matar, pero no fue a hacer una denuncia respecto al atentado que se iba a surgir en ese momento. Entonces, las consecuencias jurídicas que esta persona va a tener van a ser drásticas, porque tiene que decir lo que está ocurriendo para poder evitarlo. Y por último, tenemos la disciplina que desarrolla 2 tipos de investigación diferentes, pero conectadas entre sí e incluso complementarias. La determinación del derecho libre o derecho producido fuera de los esquemas jurídicos formales y el estudio de la situación en función del derecho de la sociedad. Esto se refiere a toda aquella investigación, pero aquí sí ya la vamos a hacer a través de todos los pasos del método científico, creando una investigación donde vamos a tener como conclusión el resultado del estudio que arrojemos, ¿verdad? El objeto del estudio de la sociología es la sociedad humana. Esto abarca aproximaciones teóricas que buscan explicar
las causas y significados de determinadas conductas colectivas, pero también la aplicación práctica de dichos saberes para la modificación activa de la sociedad, procurando obtener un mayor bienestar a través del diseño de políticas sociales. En este caso, cuando estamos diciendo que el objeto de estudio es la sociedad humana, vamos a hacerlo a través de grupos. Estos grupos van a tomar ciertas características o una eventualidad en sus quehaceres diarios. Entonces, a estos grupos se refiere este estudio, ¿verdad? Para poder modificar alguno de los atenuantes que tiene. En este caso podríamos decir, cuando estábamos hablando ¿se recuerdan de la zona roja que tenían ciertos aspectos, la zona en sí, que los valores no estaban como que muy claros y que si los papás se ocupaban a hacer eso, los hijos iban a hacer lo mismo. Los estudios nos arrojan a nosotros que todas las personas son individuales y cada una de ellas va a tener la oportunidad de decidir, aunque esté en el grupo delictivo, si no quiere delinquir, no delinque. ¿Verdad? No necesariamente porque pertenezca a, tiene que ser igual. ¿Alguna pregunta sobre el tema o vamos bien hasta ahí? Todo bien, licenciado. Ok, muchas gracias. Estos estudios pueden darse en base a dos perspectivas distintas. La microsociología, que está centrada en la interacción social cotidiana y a pequeña escala, o sea, cara a cara, y se ocupa de los individuos, sus familias y las unidades mínimas en que puede concebirse una sociedad. Y la macrosociología, que en cambio apunta a los sistemas sociales y poblacionales a gran escala, haciendo grandes abstracciones teóricas y prestando atención a la estructura social más que nada. De ese modo aborda temas como la guerra, la pobreza, el desarrollo, etcétera. A esto de la macrosociología, a mí se me viene a la mente, ustedes conocen la parte esta de Sololá, donde la mayoría de jóvenes van a echar fiesta, o sea, se van a divertir muchísimo. San Pedro la Laguna. Exactamente. ¿Sí conocen algunos? Yo sí. ¿O han escuchado? Solo he escuchado, licenciada. Ok, entonces este es un estudio, miren, todas las personas que van a San Pedro la Laguna, ahí es macrosociología porque es toda una comunidad y no solo la comunidad en sí que vive y habita diariamente el lugar, sino todas aquellas personas que llegan al lugar para hacer uso de las costumbres que ahí se hacen, ¿verdad? Entonces ese sería un estudio de macrosociología, porque no estamos hablando en un caso determinado como sería la familia de Juan Pérez, ¿verdad? Porque todos los niños Pérez de la zona 3, ¿verdad? Porque Pérez es un apellido bastante común que existe por todos lados. Entonces vamos a hablar directamente, digamos, Pérez Agastume, ¿verdad? Que vive en la zona 3 y ya vamos a delimitar el espacio para hacerlo únicamente sobre los integrantes que nosotros estamos hablando. ¿Por qué estos niños son tan inteligentes? Todos tienden a ser jóvenes que están al 100% de las notas, entregan, son bien cumplidos, son responsables y todo lo demás. Entonces, ese es microsociología, porque va encapsulado a determinado espacio. En cambio, la macro va a ir al estudio de una comunidad en sí. La sociología se convierte en una herramienta útil
diagnóstico de las sociedades, es decir, para comprender de un modo más profundo y abarcador cuáles son los problemas a los que una sociedad se enfrenta y desde las perspectivas distintas que se pueden analizar. Aquí tienen la fuente de donde yo saqué toda esta información. Este no está todavía en ningún libro porque en ese momento no me lo daban. Entonces, por eso es que no les he pasado los nombres, porque estos todavía están sacados de herramientas virtuales. El objeto de estudio de la sociología del derecho se ocupa de la organización del sistema legal, sus operadores y su forma como las personas definen su realidad jurídica. Si nos damos cuenta, aquí estamos hablando del objeto de estudio de la sociología y en la sociedad humana. En este caso, como ya estamos hablando de la sociología del derecho, es toda aquella organización del sistema legal para definir la realidad jurídica de la persona o de la comunidad. La sociología jurídica tiene como objeto el estudio de las relaciones entre el derecho y el comportamiento social. Cuando hablamos de aquellas personas que van a dedicarse a delinquir, entonces es una comunidad, ¿verdad? La persona individual pertenece a la sociedad, por ende es un ser social, pero la consecuencia del hecho que está cometiendo ilícito tiene que ver con el derecho y por eso es que se da la relación entre una y otra, ¿verdad? Por el comportamiento social que se va a adquirir sobre el estudio de las relaciones jurídicas que se está teniendo. Carbonnier resume señalando que la sociología del derecho analizaría lo que constituye el derecho mismo, es decir, las reglas y las instituciones, mientras que la sociología jurídica engloba todos los fenómenos de los que en el derecho puedan ser causa y efecto u ocasión, incluidos los fenómenos de violación, inefectividad o desviación. La sociología del derecho o sociología jurídica puede definirse como aquella rama de la sociología general que tiene por objeto una variedad de fenómenos sociales, los fenómenos jurídicos o fenómenos del derecho. Esto es lo que nos dice Carbonnier. La sociología del derecho es investigar la creación, las transformaciones y la aplicación del derecho en la realidad social. Es la eficacia del derecho. Aquí en investigar y en la aplicación del derecho es la que vimos en la figura anterior, ¿verdad? La primera que vimos, donde nos damos cuenta de las consecuencias. Anteriormente únicamente se veía como un problema social porque era resuelto entre el papá, entre los padres de familia, la maestra y el alumno, y ahí quedaba. Regañando obviamente al hijo para que el hijo pusiera más atención y sacara muy buenas notas. En este caso, como ha evolucionado, existe una transformación porque ya se conoce de los derechos y de las obligaciones, entonces se dice que hay una aplicación del derecho, donde están las denuncias, donde están las demandas, ¿verdad? Porque no solamente estas realidades que existen en el seno de lo que es la sociedad educativa. Es la eficacia del derecho, es el estudio de los fenómenos sociales que se refieren al derecho y el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana, todo científico a sus estructuras, formas de organización y conductas. Recuerdo de estudio. En los 5 pasos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? La observación, el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la experimentación y por último la conclusión a la que debemos de llegar. La sociología jurídica es una rama de la sociología general que tiene por objeto el estudio de los fenómenos jurídicos o de derecho. Y la sociología jurídica parte del principio de todos los fenómenos jurídicos, que son los fenómenos sociales,
aunque no todos los fenómenos sociales son fenómenos jurídicos. Recordemos que si estamos hablando de una educación moral, esa sí no va a tener absolutamente nada que ver, una repercusión en los tribunales, ¿verdad? Sino que simplemente es esa que llamada al aspecto a la norma, no a la ley, ¿verdad? Sino que son todos aquellos valores en los que sí se va a concluir que va a haber una repercusión, pero una repercusión que va a estar inmiscuida únicamente en la norma. También existen los fenómenos sociales no jurídicos, como los fenómenos de usos sociales o de costumbres que son de gran importancia para la vida de la sociedad. En este caso podemos verificar nosotros cuando se está hablando del derecho consuetudinario. ¿El derecho consuetudinario está escrito en alguna ley? ¿Alguien conoce alguna ley? En sí. O sea, que nos determine si hace esto, la repercusión es esta. Como está el derecho penal, ¿verdad? Y el derecho procesal penal, donde está la aplicación de la consecuencia a la violación del valor o del derecho. ¿Existe algo en derecho consuetudinario escrito? No, Al menos en licenciada. mi conocimiento que yo sepa, no, licenciada. Ah, ok. Tal vez en materia de derechos humanos. Sí, pero únicamente está como en sí, como el derecho, ¿verdad? Está exactamente como el derecho en sí, en el conocimiento, pero no está estrictamente como, o sea, está reconocido el derecho consuetudinario, pero no detalladamente el por qué. Hagamos un ejemplo. No, tal vez como una estructura donde nos den las características, porque por ejemplo, si se comete un delito en quiché que sea de la violación a una persona, para nosotros la violación a una persona requiere cárcel, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Ok, definitivamente que sí, ¿verdad? Máxime si es a una menor de edad. En algunas partes se reconoce el derecho consuetudinario. ¿Y qué hacen ellos? Ellos lo llevan a la cárcel. No, licenciada. Sí, no. ¿Qué Yo creo hacen? que no. Ellos no tienen ley escrita. Su castigo físico. Los pero ¿qué castigan hacen conforme a ellos? las leyes de la comunidad, licenciada. Exactamente, van a ser castigados conforme a las leyes de la comunidad. Por ejemplo, los amarran en la plaza y ahí llegan todos los ancianos a pegarle, o los amarran y les queman los pies. O sea, va a depender muchísimo de la forma de cómo sean las leyes escritas de esa comunidad. Pero esas comunidades nosotros no las podemos ver. Sin embargo, por tanto que ha pasado en los derechos humanos, se ha llegado en algún momento en consensos, ¿verdad? Donde los ancianos entregan a las personas dependiendo del delito que se está cometiendo. O si es una persona reincidente, ya la entregan a las autoridades para que sean las leyes ladinas quienes sean los que apliquen el castigo para esta persona, ¿verdad? Pero no lo es, no en las comunidades donde todavía existe el derecho consuetudinario como palabra real. La diferencia entre la sociología general y la sociología del derecho. La sociología general estudia las formas básicas de toda la sociedad y la sociología del derecho tiene por objeto la investigación de dichas formas sociales basadas en derecho. Ahí estamos en lo que es la ley en el derecho consuetudinario y la aplicación de las leyes jurídicas a nosotros, ¿verdad? En la sociología general, elabora conceptos sociológicos formales para describir o entender aquellas formas.
Y en la sociología del derecho utiliza los conceptos sociológicos en referencia al derecho, transformándose en conceptos sociológicos. Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Todo aquello que vaya a tener una consecuencia jurídica va a ser sociología de derecho, y todo aquello que esté basado únicamente en la norma va a ser sociología general. Ejemplo, el concepto de rol es un concepto que expresa los modelos de comportamientos que surgen en torno a una función social. Y el rol que corresponde al juez, del legislador, es para definirlos, y se utilizan conceptos sociológicos jurídicos del rol, ¿verdad? Para nosotros es muy importante en la norma llamarle la atención al niño, por ejemplo. Que estudie más, que entregue tareas, que se dedique, que no sea malcriado, que no responda, que son cuestionamientos muy diferentes a ser sometidos a ser educado, que también las personas confunden esta parte, ¿verdad? Una parte es que uno quiera un niño que sea educado, y otra muy aparte que sea un niño sometido. En el rol del juez, a él sí le corresponde legislar, porque va a haber un escrito donde él tiene que ir, leer y tipificar el delito, y de esa misma marcar una sentencia para poderle dar un escarmiento que no cometa esos mismos errores. Y él es el encargado de separar al individuo, aislarlo, que sería en una cárcel, y nuevamente cuando termina su condena, volverlo a integrar a la sociedad ya como un ente normal que puede volver a tener todos los privilegios de obligaciones y derechos sociales como lo tienen los demás, ¿verdad? La relación de la sociología con otras ciencias. La sociología se relaciona con la psicología, con la sociología y la economía, con la historia, el derecho, la política, la demografía y la antropología. Es importante tener un conocimiento vasto sobre estas situaciones, ¿verdad? Porque para poder tomar algunas decisiones es importante conocer del tema. Es que sea una persona madura quien vaya a utilizar ya sea el castigo o un consejo, porque no puede uno aconsejar a una persona que anda en malos pasos, aconsejar a otra que está haciendo malas cosas, ¿verdad? Aunque siendo una persona madura y sensata, aconsejan para que se retiren de hacer las cosas que hacían. Y les dice, mira, no es correcto lo que yo hago, no soy ejemplo, y ese es un error que la sociedad comete, ¿verdad? Pero miren quién me está dando el consejo, ¿verdad? En lugar de tomar a bien el consejo, se fijan en el error de quien lo está dando. No sé si ustedes se han dado cuenta en esa situación. Por ejemplo, hay una persona que le gusta tomar muchísimo y le dice, no tomes porque las consecuencias son abismales. Puedes tener accidentes de tránsito, puedes perder la cabeza en algún momento y vas a cometer el error de irle a pegar a tu esposa, a tus hijos, luego vas a ser denunciado. No lo hagas. Pero como él toma, entonces la gente, ¿y vos quién sos para darme ese consejo si sos más bolo que yo? Díganme si no me equivoco en esa parte. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, lamentablemente siempre buscamos los seres humanos, como típicos seres humanos, buscamos la parte mala en lugar de tomar lo que en realidad nos compete asumir, ¿verdad? Aquí está la actividad que estábamos indicándoles al principio de la clase, que es haciendo uso de la aplicación del método científico, analizamos un problema social e indicamos el punto de vista social y jurídico. Lo discutimos en grupo de 10 personas, los grupos van a ser de 10 personas y le vamos a indicar al auxiliar qué tema y los integrantes para ser expuestos por 2 integrantes
y debatir sobre el mismo con otro grupo. ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica? Esta dinámica la vamos a hacer de esta forma. Los primeros van a enviarnos listas de 10 personas. Aquí van a ser poco. Ok, van a ser de 10 personas y estas 10 personas van a indicar un problema. Lo van a abordar y lo van a exponer de la forma social y de la forma jurídica. Y el otro grupo de 10 personas va a debatir con ellos, con los otros integrantes, lo que crean o consideren correctamente o si llegan a un consenso sobre el tema determinado. No sé si me explico sobre esta actividad. Sí, licenciada, repita, por favor. Ok, lo primero que tenemos que hacer es grupos de 10. Son más o menos, ¿cuántos dijiste que estaban adheridos a Classroom? 68. Ok, digamos de 10. Entonces, ahora, pregunto, ¿sí se conocen ustedes? No, licenciada. Yo al menos no, es mi primera vez. Algunos ¿No? sí nos conocemos, licenciada. No, licenciada. Ok. Yo soy nuevo en la sección. Ok, es que saben que si no se conocen, nosotros armamos los grupos. Sí, mejor. Sí, mejor, licenciada. Licenciada, nosotros ya teníamos uno. Pero es que tiene que ser parejo, no solo uno, porque si no después se me quedan quienes no están en el grupo. Perdone, licenciada, pero es que nosotros armamos uno de varias personas que venimos de diferentes secciones, no somos todos de la misma. Ok, por eso vamos a armarlo nosotros. Desde que compartieron la información, licenciada, nos comunicamos con los compañeros y ya formamos nuestro grupo. Pero solo hay un grupo, los demás no tienen grupo. Licenciada, déjenos nuestro grupo. Nosotros nos conocemos algunos y ya venimos trabajando. ¿Quiénes somos nosotros? Yo... Sí, vamos a levantar la mano, licenciada. Ok. Licenciada, yo aún no tengo grupo, soy nuevo en la sección. Ok. Licenciada, con mi grupo somos apenas 3 personas, pero ¿verdad? pues si se quiere unir. Ok, no. Pedro. Dígame, licenciada. Podemos hacer nosotros, conforme a la lista que tenemos en Classroom. Ajá. Grupos. Sí. Y tú le colocas ahí grupo número 1, grupo 2, grupo 3. Sí, muy bien. Sí, por favor. Entonces yo creo que no van a ser de 10, fíjate, vamos a hacer de menos, vamos a hacer como de 7. De 7, muy bien. Ajá. Para que sean 9 grupos, son 63 personas. 63, muy bien. Ajá, porque me imagino que algunos no van a aparecer. Sí, me imagino. Entonces, ajá, y como son problemas sociales, esto es muy fácil de abordar. Sí. Entonces, esta actividad tiene la primera nota cuantitativa de 5 puntos y obviamente todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que dar su punto de vista y eso lo vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, el miércoles que nos toca la clase, vamos a darles, si podemos, ya les mandaste el link para que se adhieran a WhatsApp. ¿Sí? Ok, ahí tienen el link, ya se tendrían que haber ustedes adherido al grupo y nosotros les vamos a mandar ahí los grupos, se ponen de acuerdo del tema y le escriben a Pedro. El día miércoles vamos a verificar cómo vamos con los pormenores para que podamos exponer el día viernes. ¿Les parece? Está bien. Gracias, licenciada. Gracias, muy amables. Entonces, hasta aquí dejamos la clase y nos vemos la próxima semana. Eso sí, los que no están en el grupo,
lo siento muchísimo, pero yo sí no los puedo ir a traer a su casa, ¿verdad? Entonces necesito que sí estén en el grupo de WhatsApp para que no haya ningún inconveniente y nosotros podamos adherirlos a un grupo. Solo hay 59 personas conectadas. Va a haber un problema con ellas, con las otras que hacen falta. Entonces, si fueran tan amables de indicarles, les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana si no tienen ninguna pregunta. Perdone, Mónica, tiene levantada la mano. Perdone, licenciado o licenciada, la subí solo por lo de los que estamos en el grupo, perdone, no la bajé. Ay, gracias, Mónica. Dime, Eric. Licenciada, disculpa, ¿hasta cuándo podemos entregar la tarea? ¿Cuál tarea? La tarea de la hipótesis. Ese es el martes a las 12 de la noche. Gracias. Para servirte. Ok, entonces, muchísimas gracias, que pasen muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciada. Igual. Feliz tarde. Gracias.